Y bienvenido nuevamente a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la Ley de Insolvencia Económica, que tiene una reforma que está siendo tramitada en el Congreso de la República y que muy seguramente va a ser de interés, no solamente para las personas naturales, sino también para algunos comerciantes, que ustedes bien saben, hay unos requisitos que indican que un comerciante no puede acceder a esta ley, sino a otra ley, que es la Ley 1116 de Reorganización Empresarial, pero que bajo unos supuestos que en todo esto se están debatiendo, se están cocinando en el Congreso de la República, pues posiblemente puedan hacerlo. Para ello está la doctora Daniela Berrío, quien nos va a hablar hoy de esa ley de insolvencia y de la reforma a la ley de insolvencia. Doctora Berrío, bien pueda. Doctor Germán, muchas gracias nuevamente por acá con todos los televidentes. Hoy vamos a hablar de ley de insolvencia. Me parece importante para las personas que apenas están viendo este programa por primera vez indicarles qué es la ley de insolvencia, cómo está actualmente y algunas de las reformas que vamos a ver a este régimen para personas naturales. Así que entonces, la ley de insolvencia es una ley que está actualmente para personas naturales no comerciantes, que fue incluida dentro del Código General del Proceso y es una norma que ha regido desde el 2012, pero que es muy poco conocida. Esta norma viene a ayudarle a las personas que tienen una situación financiera difícil y les puede ayudar de dos formas. Voy a hacer un resumen así pues como muy resumido. Y es, puede ayudarles llegando a acuerdo de pago con sus acreedores sobre la base del capital, libre de intereses, libre de gastos de cobranza y pues ajustado a tu capacidad de pago, o puede ayudarte de una segunda forma, que es que cuando tú no tienes con qué pagar, pues entonces el Estado te va a ayudar a través de un proceso de liquidación patrimonial a descargarte de la totalidad de las deudas. Ahorita vamos a ampliar la información, ¿cierto? Entonces, en rasgos generales, cuando estamos hablando de insolvencia, estamos hablando de una situación de una persona deudor que está en cesación de pagos y tiene dificultades financieras. Personas como cuáles, como la que tiene a punto de que le rematen el inmueble, que tenían crédito hipotecario o tenía otro inmueble y no pagó otras obligaciones y también se lo van a rematar, o le van a rematar el vehículo, o tiene embargado su salario o tiene demasiadas libranzas a su cargo. Actualmente, como está la norma, nos pide unos requisitos específicos. ¿Cuáles son? Para podernos acoger a ella: ser persona natural, no comerciante, tener dos o más deudas de diferentes acreedores o entidades dentro de la gama de acreedores que usted quiera, personas naturales, el Estado, deudas con la DIAN, la UGGP, entre otros, ¿cierto? Cualquier tipo de deuda que usted tenga, hasta con el almacén de cadena. También nos pide mora de más de 90 días. Si tiene mora de 1000 días no importa, si tiene mora de 100 días no importa, más de 90 días. ¿Qué dice la reforma? Esta reforma indica que ahorita es una ley de insolvencia para personas naturales, no comerciantes, y también para algunos pequeños comerciantes, ¿cierto? Lo que va a generar un gran cambio, porque personas que antes no podían acogerse al proceso de insolvencia, con esta reforma van a poder acogerse al proceso. Ejemplo, personas naturales que tienen un registro mercantil activo y que puede que no estén ejerciendo hace mucho tiempo, pero nunca cerraron el registro mercantil. Otras que tienen sus pequeños negocios, venden los tenis en el Palacio de Exposiciones, o tienen el negocio pues de la venta de ropa, tienen su cámara de comercio, su registro mercantil y pues efectivamente no habían podido acogerse al proceso. Ahorita hasta ciertos montos van a poder acogerse a la ley de insolvencia para personas naturales. Van a cambiar los porcentajes de endeudamiento que yo debo de tener para acogerme al proceso, es decir, van a bajar. Si ahorita necesitaba, por ejemplo, el 50% del total de mis obligaciones en mora de más de 90 días, ahorita vamos a estar hablando alrededor de un 30%. Y trae un beneficio súper bueno para las personas que tienen créditos de libranza. Esas personas que tienen créditos de libranza que antes no podían acceder porque las libranzas normalmente se encuentran al día, pues ahorita con este proceso pues van a poder, con esta reforma, acogerse a la ley de insolvencia. ¿Qué está pasando actualmente? Esa norma fue aprobada en este último periodo legislativo, pero no ha sido sancionada, ¿cierto?
Como no ha sido sancionada, parece que se presentaron unas objeciones a la norma, ¿cierto? Y ahorita están tratando de hacer el trámite de objeciones para determinar qué va a pasar con la misma, doctor Germán. Bueno, y muy interesante la información que nos está suministrando el día de hoy la doctora Daniela Berrío, haciendo precisión de esas objeciones que se han presentado por parte del Ejecutivo frente a la reforma que introduce el legislativo. Recordemos, rama judicial, rama ejecutiva, rama legislativa, poderes independientes, muy importante para el sistema democrático en el que vivimos. Bueno, doctora Daniela, entonces, por allá estamos hablando de que hay unos requisitos: ser persona natural o comerciante, tener 2 o más deudas con 2 o más acreedores y una mora de 90 días o más bien manifestada. Si tiene 1000 días, excelente. Si tiene 2 años, 3 años, 4 años, muy bien, aplica. Pero entonces el comerciante siempre ha tenido ahí como ese problemita, porque hay personas que dicen: no, es que yo tengo un establecimiento comercial muy pequeño, hace mucho tiempo yo no ejerzo, pero ahí está activo en Cámara de Comercio. Entonces con esa reforma esa persona pudiese acceder al proceso y obtener esos beneficios del mismo, ¿no? Sin tanto, de pronto, sin tanto despliegue, porque bien le indicaba, reorganización empresarial, ley 1116 sería la alternativa para esa persona. Es un poco más engorroso, ¿no? Es con superintendencia de sociedades y más costoso. Y más costoso, es real. Volviendo al tema pues, del tema de la reforma y las objeciones, lo que podemos decir es que se objetaron algunos artículos por inconstitucionalidad. Hay que esperar a ver que se programe exactamente pues, la fecha para discutir estas objeciones y cómo va a terminar y cuándo va a ser sancionada dicha norma y bajo qué condiciones. Entonces, mientras esperamos a ver qué pasa, seguimos con la ley que ya está, es decir, con la que trae el Código General del Proceso, pero muy atentos porque de igual forma muchas personas se van a ver beneficiadas con esta reforma, como lo indicaba Germán, y es las personas especialmente que ejercen el comercio o que simplemente se les olvidó cancelar su registro mercantil o que tienen su establecimiento, que son naturales comerciantes. Mucho ojo, si usted a mí me viene a decir, yo soy controlante de una sociedad comercial, yo tengo unas SAS, tengo el 60, el 70, el 80, el 51% de unas acciones, su proceso no es la ley de insolvencia de personas naturales, su proceso es la ley 1116 del 2006 a través de la reorganización o liquidación empresarial. Liquidada esa empresa, entonces todos los pasivos que usted tenga a su cargo como avalista, como garante o como representante legal, entonces los podrá traer después de cerrada esta etapa a un proceso de persona natural. Hasta ahí, súper bien. ¿Y qué decir entonces de aquellas personas que, por ejemplo, querían hacer el proceso de ley de insolvencia, pero no tenían la capacidad económica de sufragar los gastos del centro de conciliación? En la reforma, algunos tendrán que hacerlo con centro de conciliación y otros no. En la actualidad, todo el que quiera hacerlo tiene que iniciar por centro de conciliación, ¿no? Así es, pues lo que hemos visto es que trae unos cambios también sobre las cuantías, es decir, los valores del endeudamiento, los montos de endeudamiento, que van a permitir pues que las personas, de acuerdo al monto de endeudamiento, su proceso liquidatorio sea ante un juez civil o un juez de circuito. Hay muchos de estos cambios que son más procedimentales, más que le competen al abogado que como tal al deudor, pero los beneficios que se ven reflejados para el deudor se van a ver reflejados en el que otras personas, como decimos, que ejercen o el comercio o lo ejercían y aún no han cerrado ese registro mercantil, puedan acceder, en el bajón que se le hace a los montos que yo requiero de porcentajes de deuda para poder acceder al proceso, para las personas que tienen créditos de libranza que se van a ver muy beneficiadas también, para las personas que no tienen nada de patrimonio y no tienen con qué pagar ni llegar a un acuerdo de pago, puedan acceder de forma directa, como indicaba el doctor Germán, sin tener que pasar por un centro de conciliación ni sufragar ese costo, a radicar el proceso directamente ante el juez que le corresponda según el monto de endeudamiento. Bueno, y aquí es sumamente importante también entonces tener de presente que esta ley lo que busca precisamente es que se recomponga la vida financiera de ese deudor, que no quede completamente inhabilitado el resto de los años de su vida sin poder hacer nada porque está vetado, ¿no? Entonces la ley permite que la persona pueda recomponer esta situación y hacerlo directamente en una situación en la cual ya muy seguramente ese deudor ha intentado llegar a acuerdos de pago, ha intentado negociar con sus acreedores, pero le dicen que no, que tiene que pagar
todo entra a lo que está deudando para poder entonces llegar a algún acuerdo, tal vez un descuento mínimo. Entonces, en ese tipo de escenarios, cuando ustedes exigen todo el pago de la obligación que porque le están cobrando con cláusula aceleratorias, es decir, le están cobrando todas las cuotas y usted no puede, analice entonces la figura de ley de insolvencia económica para que pueda entrar a recomponer esa vía financiera y no quedarse con las manos cruzadas, porque pues esta verdaderamente sí va a ser la peor decisión de su vida, porque ahí se habría muerte financiera. Vale la pena precisar que este proceso no da muerte financiera, doctora Berrío. Así es, hay un tabú alrededor del proceso de insolvencia. Hay muchas personas que piensan que usted tiene muerte financiera, que usted jamás puede volver a realizar un crédito, que a usted nunca le van a volver a prestar, que usted queda vetado toda su vida, que es una desgracia declararse en insolvencia, y estos son tabúes que vienen primero pues de lo que las personas creen que es moralmente correcto o no, y aparte de todo lo que han infundado los acreedores en la mente de los deudores para que no accedan al proceso de insolvencia, ¿cierto? Entonces, si usted es una persona que cree que se le va a acabar la vida financiera por una insolvencia, este video es para usted, precisamente porque no se va a acabar, es una norma, es una ley, es una facilidad que te está brindando el Estado, es totalmente legal para que tú puedas recomponer tu vida financiera. Esto no va a acabar contigo, por el contrario, te va a organizar para que posteriormente puedas adquirir otros créditos, no de forma inmediata, valga la aclaración, porque la norma no busca que te endeudes otra vez, pero que con el tiempo tú puedas volver a tener una vida financiera, unos créditos y demás, pero ya de una forma más organizada. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución, y cuando vengamos de la pausa estaremos analizando un poco más sobre esta reforma a la ley de insolvencia y sobre los beneficios de la misma ley. Que esté muy bien. Vemos ahorita después de esta pequeña pausa comercial. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Bueno, y regresamos después de esta pequeña pausa comercial en este su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y estábamos hablando un poco sobre la reforma, vamos a hablar sobre las condiciones actuales de esta ley de insolvencia económica, doctora Daniela. Bueno, entonces, como en el momento todavía no está nada en firme, vamos a hablar de cómo están las cosas al día de hoy. Les venía diciendo que entonces siguen tal cual y como están en el Código General del Proceso. Si usted quiere investigar más sobre el tema, los artículos van desde el 531 hasta el 576 del Código General del Proceso. Entonces, ¿aquí qué vamos a hablar? Requisitos ya se los mencionamos actualmente: ser persona natural, tener 2 o más deudas de diferentes entidades o acreedores, no tienen que ser todas personas jurídicas, puedes tener deudas con personas naturales, acreencias laborales, pendientes con la UGGP, con Colpensiones, salud, impuestos de vehículo, impuestos del inmueble, cánones de arrendamiento, deuda, cualquier tipo de deuda va a ingresar acá. Debe de ser más de una deuda, con una sola deuda no te puedes declarar en insolvencia. Y pues que más de que tú sumando todo ese capital, más de la mitad de ese capital se encuentre en mora de más de 90 días. No importa si estás demandado, si ya tienes 2 o 3 o 4 demandas, puedes acogerte al proceso de insolvencia. ¿Qué busca esta norma o qué beneficios trae esta norma? Trae beneficios como parar remates, parar embargos, suspender los descuentos por embargo de salario, por ejemplo, suspender los descuentos de libranza,
suspender los procesos ejecutivos que se encuentran en curso. Hábleme en español, hablándoles en español, ¿cierto? Si usted tiene un embargo de su salario por una demanda que le iniciaron por el no pago de una obligación, esta norma puede suspenderle esos descuentos a causa de ese embargo. Lo mismo pasa con las libranzas, se van a poder suspender. ¿Por qué se suspenden? Porque busca que no se favorezca a un acreedor más que a otros y no se les pague. Si no le estoy pagando a uno, pues a todos tienen que estar y entrar al proceso en las mismas condiciones, porque yo los voy a traer a todos a negociar y el deudor debe disponer de la totalidad de su ingreso para poder generar esa oferta o esa cuota que esté en su capacidad para intentar llegar a un acuerdo de pago. ¿Por qué también se suspenden? Porque si suspenden los procesos ejecutivos, pues no van a continuar las acciones tendientes al remate de los inmuebles, al remate del lote, la casa, el apartamento, el porcentaje que usted tenga sobre un bien, porque también hacen embargo y remate sobre porcentajes de bienes, y lo mismo pasa con el tema de los vehículos. Entonces se suspende el proceso, se suspenden los remates. También, ¿qué otro beneficio vamos a tener? Si usted es una persona que tiene un proceso de restitución de bien inmueble arrendado porque no pagó ciertos cánones de arrendamiento, pues ese proceso se va a suspender, sí temporalmente, hasta que se defina si llegamos a acuerdo de pago o vamos a liquidación. Y si tienes procesos con el Estado, procesos de jurisdicción coactiva, también se van a suspender. Doc, ¿se me queda algún beneficio por fuera? Los beneficios están más que claros, pero hay un tema importante. Y es que no falta la persona que dice, bueno, yo me voy a someter a la ley de insolvencia, tengo un apartamento, tengo un carro, voy a venderlos. Y ahí sí, venga, entonces me someto a la ley de insolvencia y respondo con lo que tengo, y lo que tengo es un celular. Entonces, hablemos un poco de ello, porque eso tiene unas consecuencias, ¿no? Sí, mi doc. Entonces, resulta que la ley de insolvencia, pues, tiene un temita, y es que la idea es que las personas, pues, no hayan salido de su patrimonio, durante las que tienen, hay gente que no tiene nada. Durante los 18 a 24 meses antes de acogerse al proceso. No significa que si usted por alguna razón vendió el carro y pagó endeudamiento no lo haya podido hacer. Hay que ser muy cauteloso, no es que nos vamos a dejar de acoger al proceso de tomar la asesoría. Porque inclusive hay personas que en esa situación, ¿qué hacen? Echan mano del carro y lo venden, pero para pagar deudas. Y está el soporte. Y está súper bien. Perfecto, no hay problema. No hay ningún problema. Lo que busca evitar esto específicamente son los temas de simulación. Es decir, que la gente se haga el alzamiento de bienes, que les hemos hablado de eso, que es un delito, y simule ventas, ¿cierto? Entonces tenemos alzamiento de bienes y simulación. Entonces dicen, ve, vení, Germán, yo te voy a pasar mi casa porque me voy a declarar en insolvencia. Entonces hacemos de cuenta de que tú me vendiste y que yo te vendí y tú me compraste. Y van y hacen el registro y no hay plata por ninguna parte, ¿cierto? Esto es una simulación y esto se castiga y esto se persigue por fuera de una insolvencia o al interior de una insolvencia. Eso lo deben de tener. O hasta en un proceso penal o en un proceso civil también, porque estamos hablando de una simulación. La simulación por sí sola no es un delito, ¿sí? Entonces, eso es un proceso civil, pero el que sí es el delito es el alzamiento de bienes, que también hará parte de otro proceso, una investigación. Muy seguramente usted no va a ir a la cárcel por eso, pero sí le puede generar un antecedente, obviamente, de índole penal. Entonces, la idea es que usted no salga indiscriminadamente de su patrimonio, ¿cierto? Pero si usted por algún motivo lo vendió y tuvo que pagar deudas, se lo usó para su propia subsistencia, no pasa nada. Primero, tomar la asesoría, ¿cierto? Muy importante, no vamos a dejar de acceder a una norma solo porque tenemos unas ideas acá y no, primero consultemos. Exacto, una concepción errada. Entonces, limitantes obviamente sí hay. Esto es una norma que busca ayudar, no defraudar. Es una norma que busca que se le pague a los acreedores el que tenga con qué pagar, porque nosotros pues en nuestra firma, por cierto, si quieren pues acceder a nuestros servicios, Guerrero Abogados, prestamos el servicio de todos los temas que hablamos acá en realidad. Pero también al prestar el servicio hemos visto muchísimos casos y dentro de todos esos casos pues obviamente hemos aconsejado a las personas para que tomen decisiones acertadas, no salgan de su patrimonio y tenemos clientes, intenten pagar, llegar a acuerdo. Tenemos clientes con salarios desde el salario mínimo hasta los 12, 13, 15, 25 millones de pesos y sí, ustedes no nos van a creer, una persona que se gana 25 millones de pesos en ley de insolvencia, doctor. Aquí hemos tenido casos de médicos que ganan 45 millones al mes, médicos con 2 y 3 especialidades. Y usted dice, pero es que ¿cómo es posible? No, es que sí es posible.
porque puede ser que sus obligaciones sean superiores, las responsabilidades económicas muy altas, fácilmente puede tener sus hijos ya con un nivel de vida, un estilo de vida ya de ricos, y entonces esa demanda económica, al ser tan alta, sumada a las deudas que tiene, a los compromisos económicos, no le da. Entonces, inclusive teniendo propiedades que superen el monto del endeudamiento, pero no tiene flujo de caja, no tiene liquidez, no tiene el dinero constante y sonante. Entonces, pues busca una alternativa para que esos bienes que tiene, que reitero, en un ejemplo, una hipótesis, son superiores sus activos que pasivos, pues que no se vayan a un remate donde se van a desvalorizar un 30%. Entonces busca la alternativa a la ley de insolvencia para intentar recomponer la vida financiera sobre el capital, sin intereses y sin gastos de abogados, podría llegar a hacer esa negociación. Les voy a dar dos ejemplos acá, pues porque a todos nos gusta saber qué pasa en la vida real. En alguno de estos casos hemos tenido situaciones en las cuales pues recuperan su apartamento, su vehículo, que normalmente la persona pues que ya tiene una capacidad adquisitiva alta puede incluso tener varias propiedades, pero se han recuperado, llegan a acuerdo de pago, negocian sobre el capital, se generan puede que unos intereses pero ya futuros, súper bajitos, y la persona pues se ganaba sus 12 o sus 15 o sus 20 o lo que sea, y cogemos ya la porción que la persona en realidad puede pagar sin desmejorar su calidad de vida. Ya tenemos varios clientes en cumplimiento de sus acuerdos de pago, como también tenemos otros clientes. Yo le comentaba a Germán en estos días de dos casos que tenemos en este momento, personas que no tienen unos ingresos tan superiores, pero tenemos un caso muy interesante de una mamá soltera que llegó a acuerdo de pago, llegamos a acuerdo de pago con ella hace poco, recuperó su apartamento, ¿cierto? Y tiene unas cuotas cómodas ahorita para pagarlas de manera mensual, estaba a punto de remate, se rebajaron alrededor de 50 millones de pesos en intereses y actualmente está pagando el capital más un interés futuro pues muy cómodo y ajustado para ella. Recomponer, acomodar, reorganizar, reestructurar, modificar las condiciones inicialmente pactadas con esa entidad financiera, con esa cooperativa financiera, porque ya no tiene la misma capacidad de cuando ella ingresó en ese contrato de naturaleza crediticia con la entidad. Entonces algunas personas dicen, no, es que la ley está hecha para defraudar a los acreedores. No, porque antes está buscando alternativas de pago y está diciendo, ya, mi situación económica ahora es esta, puedo pagar tanto al mes, sometamos la votación, intentemos llegar a un acuerdo de pago. Pero estas condiciones son muy diferentes a las que la persona puede inicialmente llegar en un cara a cara con la entidad financiera a tratar de organizar, porque lo más seguro que le van a ofrecer es una refinanciación del crédito y entonces en ese caso lo que va a pasar es una capitalización de intereses. Si no tenía con qué pagar un crédito de 50 millones ahora, y que en intereses iban 10 o 15, ahora el capital serán 60, 65 millones, mucho más difícil va a poder salir de esa situación económica. Ahora, si nos vamos a un punto de vista de moralidad, pues ¿qué será más inmoral? Tratar de renegociar o recomponer la obligación en un proceso habilitado por el legislador colombiano, que es constitucional, que busca quitarle una carga inclusive hasta emocional a la deuda, o un remate, un bien donde sacan a las personas, las tiran a la calle porque no pueden pagar sus obligaciones. Hay personas que quieren que les rematen sus bienes, eso sí no me cabe la duda, sí, porque en este ejercicio muchas personas que tienen ya un proceso con fecha y hora de audiencia de remate y que conocen la ley de insolvencia, no les interesa la norma, es decir, no les interesa parar ese remate, que les da igual si se pierde o no se pierde. Pero a mí que no me diga una persona que lo único que tiene es su casa, en donde vive con su hija o con su hijo y que es madre cabeza de hogar, que no le interesa perder esa vivienda, evidentemente tiene por qué interesarle, porque no solamente está en juego su bienestar, sino también el de sus hijos menores de edad. Entonces que quede claro que la ley permite, ya cada quien determina qué hace, cada quien determina si deja que sus bienes se pierdan en un remate donde se van a desvalorizar, o si intenta por medios legales o herramientas legales poder recomponer esa vía financiera. Ya lo mal sería entonces que la persona, teniendo conocimiento, sabiendo que existe tal vez una alternativa, en su caso en particular como la ley de insolvencia, pues que se quede con las manos cruzadas. Eso sí es lo peor que uno puede hacer,
quedarse quieto ante una situación de adversidad que se evidencia. ¿Sí? Entonces, que quede claras esas anotaciones. Si usted tiene deuda, no las puede resolver, analice la ley de insolvencia, analice tal vez una negociación directa de la obligación, o si ya tiene un proceso, verifique si eso ya se le puede agregar o no un desistimiento tácito, o si se puede llegar a algún otro acuerdo, como por ejemplo una transacción cuando estamos hablando de obligaciones con particulares. Entonces, no se quede quieto, hay que actuar siempre en ese tipo de situaciones. Bueno, entonces volviendo, a lo que queremos llegar es que es una norma que lo que hace es tratar de llegar a acuerdo de pago con los acreedores, pero también aplica para las personas que no tienen con qué pagar, mucho ojo. Si usted no tiene con qué pagar y tiene patrimonio o no tiene patrimonio, la norma igual le sirve. No es lo mismo perder usted un inmueble o un vehículo en un remate y quedar con deuda, a con el mismo vehículo, con el mismo inmueble, pagar todo el endeudamiento que usted tenga. Que es que yo no tengo nada o mi patrimonio es muy poquito y debo 300, 400 o 500 millones, pues con lo que usted tenga, con eso se paga todo el endeudamiento que tiene a través de una liquidación patrimonial con una descarga, lo que llamamos descargue de las obligaciones. Este tema lo vamos a seguir ampliando en otros de nuestros programas. Esperamos que estén súper atentos a toda la información que tenemos, novedades sobre temas de ley de insolvencia, la reforma de la ley de insolvencia, este proyecto de ley de borrón y cuenta nueva 2.0 y otros temas adicionales, Doc. Está muy completa la información. Muchas gracias por seguir esta transmisión de Canal CNC aquí en este su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un feliz día para todos.